qué nos atrae lo que nos asusta? ¿Alguna vez te has preguntado por qué disfrutamos tanto del horror a pesar de que nos aterra? ¿Qué hay en esas historias de monstruos, espíritus y asesinos que, lejos de alejarnos, nos mantienen pegados a la pantalla? Hoy desenmascararemos lo oculto y exploraremos los rincones donde el miedo se esconde. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Máscara Macabra. Hoy nos adentraremos en el análisis profundo de este género que tanto nos apasiona, de la mano de Noel Carroll. Analizaremos la paradoja del terror, los mecanismos de creación de monstruos según Carroll y cómo estos reflejan los miedos sociales que compartimos. Prepárate para adentrarte en un mundo donde el miedo se convierte en arte. Una de las ideas centrales de Noel Carroll es lo que él llama la paradoja del terror, es decir, ¿por qué nos deleitamos con algo que nos provoca miedo o repulsión? Según Carroll, la respuesta no tiene tanto que ver con el miedo en sí, sino con nuestra curiosidad. Las historias de horror despiertan nuestra fascinación por lo desconocido, lo prohibido, lo que desafía nuestras nociones de lo normal. Tomemos como ejemplo películas clásicas como El Exorcista, Alien o Psicosis. Aunque nos revuelven el estómago o nos llenan de ansiedad, también nos intrigan. Queremos saber qué sucede, cómo se resuelve y sobre todo enfrentarnos a esa mezcla de placer y repulsión que solo el horror puede ofrecer. En el centro de casi todas las historias de horror está el monstruo, ya sea un vampiro, un demonio o un psicópata humano. Los monstruos son clave para el impacto emocional del género. Pero, ¿cómo se construyen estos seres y por qué nos perturban tanto? Carroll introduce dos formas principales de crear monstruos: fisión y fusión. Ambos mecanismos no solo generan criaturas aterradoras, sino que también simbolizan conflictos sociales y psicológicos profundamente humanos. La fusión ocurre cuando dos conceptos opuestos se combinan para formar algo nuevo y aterrador. Un ejemplo clásico de esto es el vampiro. Está vivo, pero muerto al mismo tiempo. Otra fusión famosa es Frankenstein, un ser creado a partir de partes humanas que desafía las leyes de la vida y la muerte. Estos monstruos provocan miedo porque rompen nuestras categorías mentales de lo que es posible y nos enfrentan a lo desconocido. Por otro lado, la fisión ocurre cuando un ser se divide en dos partes contradictorias. Un ejemplo perfecto es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, dos personalidades opuestas coexistiendo en un solo cuerpo. Esto refleja el conflicto interno humano, la lucha entre lo racional y lo instintivo. Esta dualidad hace que las historias de fisión sean particularmente escalofriantes, porque exploran los monstruos que llevamos dentro. Para Carroll, los monstruos no solo tienen la función de asustarnos, sino que actúan como espejos de nuestros mayores miedos sociales y culturales. En este sentido, el horror se convierte en un género lleno de simbolismo. Un excelente ejemplo es cómo las películas de invasiones alienígenas de los años 50 reflejaban el miedo al comunismo durante la Guerra Fría. Del mismo modo, los zombies modernos, como en Guerra Mundial Z, personifican temores actuales como las pandemias o el colapso social. Carroll señala que el horror siempre ha hablado más de nosotros y de nuestras inseguridades colectivas de lo que a veces estamos dispuestos a admitir. Carroll lleva su análisis un paso más allá al argumentar que el horror no es solo entretenimiento, sino también una forma de arte. Lo que él llama arte-terror utiliza estos temores y monstruos para provocar una experiencia emocional profunda y catártica en la audiencia. Esta catarsis, según Carroll, nos permite enfrentar los miedos que evitamos en la vida cotidiana. La muerte, la moralidad, lo sobrenatural, lo prohibido, todo esto encuentra un espacio seguro para explorarse dentro del género del horror. Obras maestras como El Resplandor no solo aterrorizan, sino que nos hacen reflexionar sobre temas como la locura, la soledad y el impacto de los lazos familiares. ¿Por qué necesitamos el miedo? Según Carroll, el horror permite experimentar el miedo en un entorno controlado, lo que genera una liberación emocional o catarsis. Muchos espectadores sienten alivio al enfrentarse a estos temores de forma segura.
sabiendo que al final de la película regresarán a la realidad. Un ejemplo impactante de esto es It Follows, que profundiza en temores universales como el miedo a la muerte y las consecuencias de nuestras acciones en relaciones personales. La sensación de amenaza constante en la película canaliza ansiedades universales, dejando que la audiencia las experimente de manera visceral pero manejable. Otro factor clave en la filosofía de Carroll es cómo el horror mezcla miedo con curiosidad. La ambigüedad es un componente esencial. Nos aterroriza lo desconocido, pero también nos intriga. Películas como The Thing explotan esta ambigüedad, mostrando una criatura que constantemente cambia de forma, manteniendo a la audiencia en constante estado de ansiedad y curiosidad. Para hacer estas ideas más tangibles, echemos un vistazo a ejemplos específicos. En Psicosis, Norman Bates representa una fusión perturbadora de humanidad y monstruo, mientras que su madre, una fusión física del amor y la perversidad, genera un impacto emocional que sigue influyendo en el género. Por otro lado, en El Exorcista, los horrores físicos y sobrenaturales reflejan no solo un miedo religioso, sino también ansiedades sobre la juventud y la pureza corrompidas por el mal, mostrando cómo los monstruos de fusión alcanzan dimensiones simbólicas complejas. Algo fascinante sobre el horror es que trasciende fronteras y culturas. Aunque cada región tiene sus miedos y monstruos propios, ciertas emociones, como el miedo a la muerte o a lo desconocido, son universales. Películas como la japonesa Ringu, la argentina Aterrados o la mexicana La Llorona demuestran cómo las culturas adaptan sus relatos de horror para reflejar sus valores, historias y ansiedades. Como Carroll argumenta, el horror no solo entretiene, también examina nuestras preguntas más profundas sobre la vida, la muerte y lo que significa ser humano. Al enfrentar a nuestros monstruos, ya sean internos o externos, el género del horror nos obliga a reflexionar sobre quiénes somos y cuáles son nuestras mayores vulnerabilidades. Ya sea que disfrutes de los slashers clásicos, los thrillers psicológicos o las historias sobrenaturales, el horror tiene algo valioso que aportar. Noel Carroll nos proporciona una herramienta poderosa para entender por qué amamos tanto el género. No solo porque queremos asustarnos, sino porque en esas historias también encontramos verdades humanas universales. Finalmente, te invitamos a reflexionar qué es lo que más te atrae del horror. ¿Qué monstruo o película crees que mejor captura los miedos de nuestra época? Comparte tus pensamientos en los comentarios y construyamos juntos un diálogo sobre este fascinante género que, como Carroll ha demostrado, es mucho más profundo de lo que parece. Gracias por acompañarnos en este viaje por la filosofía de Noel Carroll. Recuerda que las historias de miedo no terminan, solo hacen una pausa. Si quieres apoyarnos para seguir explorando lo macabro, puedes invitarnos un cafecito en nuestra cuenta. El enlace está en la descripción. No olvides darle like a este video, suscribirte y dejarnos en los comentarios qué te gustaría que exploremos en el próximo episodio. Mutis por el foro y nos vemos en Máscara Macabra.